porque esto además es una charla, ¿viste? La continuás. Lo que tiene de bueno el streaming es que vos venís conversando, te prenden la cámara y seguís conversando como si no pasara nada. Estamos esta vez con Jorge Capitanich. Este tramo de las entrevistas, a nosotros nos gusta llamarlo como la escucha, y quizás es obra de que me he cansado de escucharme a mí mismo y me interesa más escuchar a los demás que a mí en este momento histórico. Y hablamos fuera de micrófono, el mes que viene, ahora en octubre, presento Para qué sirvió el peronismo, que hablaré de él en otro momento, pero que vos me habías contado que tenías un libro sobre el peronismo y sus circunstancias. Sí. Y yo creo que en algún punto hay una lectura similar respecto al peronismo. Sobre todo, Borges decía que, y cualquier tipo que cita a Borges ya quiere ser escuchado más que escuchar. Pero digo, Borges decía que el argentino no creía en las circunstancias, que creía en las responsabilidades individuales y que eso era como una especie de pensamiento mágico que al mismo tiempo liberaba de culpas a las circunstancias y a todo lo demás, ¿no? Pero a mí me parece que es muy interesante trabajar las circunstancias en el peronismo, porque en el peronismo siempre está esa tensión entre las circunstancias, el contexto y su propia doctrina, ¿no? A mí me gusta decir que no hay nada menos peronista que volver a Perón, porque significa una ortodoxia y un pensamiento reaccionario que ni el propio Perón tuvo jamás. Y vos me estabas contando de tu libro sobre el peronismo y las circunstancias. Sí, bueno, un poco nos encontramos en este análisis, porque para mí es muy interesante ver las tendencias desde el punto de vista ideológicas, doctrinarias, filosóficas en la humanidad, y obviamente el rol del peronismo. Es muy interesante esto porque hoy hay un debate en la academia vinculado al problema del maridaje entre filosofía, teoría política y comunicación política. O sea, y básicamente el entendimiento de que la ciencia política es retrospectiva y no prospectiva. Entonces tenemos un problema ahí desde el punto de vista de razonamiento de los problemas. Entonces, esto Mario Bunge lo planteaba también en términos de filosofía y teoría política, diciendo que tenía una concepción desde el punto de vista eurocéntrico o sobre todo del centro de la periferia, y esto también es parte del problema. Y claramente hay una pata que es la que te va determinando la agenda, que es la comunicación política. Y eso Byung-Chul Han lo trabaja muy bien en Infocracia y básicamente establece un cambio en la mentalidad y cómo se van constituyendo efectivamente el sentido común en la sociedad. Entonces, a ver, ¿cuál es el razonamiento que tengo respecto al peronismo? Primero, cuando la pregunta de siempre, hay un texto también que es Peronism Without Perón, digamos, no sé si lo leíste, de Maguire, o a su vez también Levinsky, que habla sobre el tema del sistema político, etcétera. Pero básicamente es entender al peronismo en términos de una filosofía, una doctrina, una ideología y formas de ejecución. Y a mí me parece que eso es un tema importante desde el punto de vista de lo que fue el peronismo como punto de inflexión y qué es lo que debería ser. Entonces, el primer razonamiento que hago es que efectivamente nosotros hoy no deberíamos hacer como los hilotas de la antigua Esparta, ¿viste? Cuando los 9.000 espartanos que pertenecían al ejército lo dejaron a 200.000 pertenecientes a las hilotas, que efectivamente había un día en el año para matar hilotas, porque era lo que se habían resistido a los dorios, digamos. Entonces, es muy importante ese esquema de la historia desde el punto de vista de cómo efectivamente se resiste frente a los embates por un lado, y por el otro lado se construye identidad política. Entonces, a mí me parece que es muy importante, y creo que es el gran desafío del peronismo, es la trascendencia. Y la trascendencia tiene que ver con una perspectiva internacional. Pero siempre decía que la verdadera política es la política internacional. Pero es muy importante verlo esto como una internacional justicialista. O sea, porque yo creo que la humanidad hoy, cuando uno mira una agenda, observa primero el problema de insatisfacción democrática, que claramente cruza transversalmente a todos los colectivos, pero sobre todo a los jóvenes y las mujeres, porque claramente tenemos inequidad de género, tenemos un problema de vulnerabilidad de derechos de la mujer sistemáticamente, aún cuando ha crecido sustancialmente la capacidad de ejercicio de los votos del derecho ciudadano, de los derechos civiles, pero básicamente los jóvenes a través de los procesos de exclusión social y falta de oportunidades. Entonces, la insatisfacción democrática, el cambio climático, las desigualdades sociales, la guerra nuclear,
en la carrera armamentista, los problemas de narcotráfico. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con una agenda de carácter internacional. Y eso no se resuelve desde el Estado Nacional. Eso se resuelve desde una perspectiva global. Y ahí es donde creo que es necesario, así como el primer mensaje de Perón el 21 de febrero de 1972 por el Congreso de Estocolmo sobre el tema del ambiente, el mensaje a los pueblos y los gobiernos del mundo, que ya advertía sobre los problemas del clima. Creo que hoy la humanidad requiere de nuestra parte plantear alguna agenda básica. Primero, entiendo que es necesario, ¿por qué nosotros no somos capaces de propender a la paz mundial? ¿Cómo no somos capaces de plantear la carrera armamentista? Y yo digo algunos números que son claves. Primero, el Producto Interno Bruto Mundial en valores nominales más o menos está en torno a 100 billones de dólares. Más o menos se distribuye entre 29 y 18 China, Estados Unidos y China, y con el valor de paridad del poder adquisitivo se reequilibran. Pero objetivamente ellos representan casi el 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Y en ese contexto, 2,5% del PIB mundial es claramente destinado a la carrera armamentista. De eso, casi el 52% lo lleva a Estados Unidos. Y la verdad es que ahí se entremezcla lo que es el tema de el narcotráfico, vinculado a 500.000 millones de dólares de lavado de activos financieros. Qué casualidad que son los mismos bancos que financian operaciones desde espionaje hasta, teóricamente, acciones terroristas de determinado tipo de territorio, desestabilización de gobierno o afectación global de la democracia. Entonces, creo que es un problema, y es un tema clave, es pensar los problemas de la carrera armamentista, porque cuando uno toma cuánto se necesita para resolver los problemas básicos de la humanidad, y necesitas más o menos el 10% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, 10 billones. Entonces, ¿por qué un acto de racionalidad dice, dejemos de invertir en armas e invirtamos en la paz? Igual nunca fue racional la humanidad en eso, ¿no? Nunca fue, nunca lo fue. Pero digo, fíjate vos, en 4 años de dejar de invertir en armas e invertir en la paz, vos resolvés gran parte de los problemas. Por ejemplo, viviendas, más o menos se estima 1,7 billones de dólares en todo el mundo. Entonces, hambre, todo lo que es insuficiencia alimentaria, cerca de 200 millones de personas padecen hambre verdadero, o sea, insuficiencia de calorías ya severas, pero también entre moderada y severa tenés cerca de 1.000 millones de personas, o 3.500 millones de personas que son pobres, o cerca de 1.300 que son indigentes, o 2.100 que no tienen acceso a condiciones sanitarias adecuadas de cloacas, o también acerca de agua potable, o de 4.500 millones de personas, que de las 8.130 millones de personas de la humanidad más o menos que se proyectan, 1.000 son formales y el resto son informales. Y obviamente tienen una profundización de las asimetrías en la distribución del ingreso. Cuando vos mirás las publicaciones de Oxfam, digamos, o de Piketty, Piketty lo hace con un esquema espectacular. Dice, de 1950 hasta la irrupción de Thatcher-Reagan, digamos, los tipos impositivos eran más progresivos y con una estrategia que permitía una mejor redistribución de ingresos. Eso agudizó de una manera alevosa las desigualdades, pero tenés desde Piketty hasta Oxfam, hasta todas las publicaciones de los estudiosos vinculados al problema de desigualdades que alertan este problema de una manera alevosa. Entonces, y todo está concatenado con todo, en el sentido de ver los problemas que también desde el punto de vista geopolítico se dan, que en potencia, en decadencia, potencia emergente, mecanismos de redistribución, y siempre es bueno mirar esta perspectiva libertaria, ¿no? Porque Milei dice algunas cosas, bueno, siempre repite datos absolutamente inconsistentes, pero uno de los más inconsistentes es decir, bueno, decir que prácticamente el 95% de la humanidad no vive en condiciones de pobreza, eso es un número discutible. Pero también es discutible en el sentido de cuáles fueron los vectores de desarrollo, porque no contempla que la Unión Soviética en su proceso de industrialización aportó claramente al crecimiento de la economía mundial, y también China, sobre todo a partir de Deng Xiaoping en 1978, con una tasa de crecimiento súper elevado que reconfiguraron el mapa del sistema capitalista mundial, digamos. Para mí, una de las grandes irracionalidades de la humanidad, y en la Argentina se hace más patente todavía, es el abandono del estado de bienestar.
Sí. Y creo que en la Argentina el peronismo de alguna manera simbolizó ese estado de bienestar a la criolla, pero es un estado de bienestar. ¿Por qué digo esto? Porque en pos de querer ganar más a niveles concentrados, finalmente se pierde más de lo que se gana. Uh-huh. Incluso las clases dirigentes e incluso el empresariado medio. Y no termino de entender cuál es la razón por la cual gente que está comprometida con el desarrollo incluso de sus propias empresas y de su propia riqueza y de su propia acumulación, no comprenden esta irracionalidad de haber abandonado un estado de bienestar que además generaba un crecimiento más homogéneo, pero un crecimiento mayor, perdón. Digo, ¿vos tenés respuesta para eso? A ver, hay un trabajo, no sé si vos lo conocés, que es el de Gösta Spin Andersen, No. Que es uno de los 3 mundos del estado de bienestar. Es muy bueno el trabajo, después te lo paso. Ya de la década del 90, pero 95 en adelante, pero básicamente promueve una evaluación desde el punto de vista de cómo funcionan el estado de bienestar en los distintos sistemas. Toma el estado de bienestar. Para él, y me parece como definición, el estado de bienestar verdadero es aquel que produce una desmercantilización. Eso quiere decir que vos tengas asegurado un ingreso y todo lo que está por arriba efectivamente es producto de sistemas de incentivos, esfuerzo, dedicación, esmero, etcétera. Pero básicamente todos deberían tener un mecanismo de mayor asignación de ingresos. Él considera básicamente que en la década del 70 la socialdemocracia implementó un modelo de mayor tendencia a la desmercantilización, pero los estados liberales en general o el capitalismo de base continental no lo ha hecho en demasía. Entonces, creo claramente que el problema central, y esto lo veo también en la historia argentina, o sea, mi visión respecto a la historia argentina tiene que ver con hasta cuándo se construye el estado de bienestar. Claramente el peronismo es la base de construcción del estado de bienestar, pero si bien lo construye, no tiende a la desmercantilización plena. Entonces ahí hay un tema interesante. Primero, el peronismo lo que logra es un proceso de nacionalización de ciertos bienes de producción, sobre todo cuando en la primera fase del peronismo logra la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los servicios públicos, que genera la administración estructural de los precios relativos. Entonces, el sistema económico en el peronismo, y sobre todo el 46 a 49, tiene un gran shock de redistribución. Después tiene un gran problema que tiene que ver con la sequía y una redefinición de la política económica hasta llegar al Congreso de Productividad. Pero en ese contexto, el peronismo tiene un impacto significativo también en el contexto internacional, porque se da la inconvertibilidad de la libra esterlina en agosto del año 1947, y también en el año 73, cuando regresa, la inconvertibilidad del dólar en 1971 también tiene impacto con los precios del petróleo en 1973. La crisis del petróleo, claro. El contexto también incide. Pero claramente la administración de los precios relativos, que son bienes, servicios, tipo de cambio, tasa de interés y salarios, efectivamente es muy importante desde el punto de vista del alineamiento y el rol del Estado. No cabe la menor duda que una redistribución equitativa de la riqueza es la base para el desarrollo de un entramado desde el punto de vista productivo. Claramente, en el caso concreto del peronismo, a través del primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal, generó un trasvasamiento de proceso de aceleración del proceso de crecimiento de desarrollo industrial, de la industria liviana a la industria pesada, que efectivamente después, con la apertura a la inversión extranjera directa en el frondicismo, se logran un esquema de mayor desarrollo relativo. Sí. Entonces, como yo estaba contando acá, que trabajo en las 2 tesis doctorales y una tercera también, la económica, mi visión desde el punto de vista económico, o sea, primero, la visión política que yo tengo del país es que la organización del sistema político en Argentina, con rupturas y continuidades, generaron 2 polos antagónicos que virtualmente estructuran un empate hegemónico. Empate hegemónico, sí. En segundo lugar... Portantiero, digamos. Y lo trabaja O'Donnell también, sí, O'Donnell, sí. Portantiero, toda esa línea, ¿no? La visión, digamos, eso es un tema interesante porque eso también es una restricción política. O sea, esto para quien gobierna es una restricción política. Y humildemente voy a sumar una cuestión, que es que en la lógica de los Estados-naciones centrales, Estados Unidos y en Europa,
generalmente fueron construidos con burguesías industriales. En cambio, los Estados-nación latinoamericanos fueron construidos con oligarquías agroexportadoras, con lo cual no necesitan ni consumo ni trabajo. Totalmente. Es un gran problema. A ver, en mi razonamiento en la tesis de ciencia económica es esta, digamos. La organización del sistema económico argentino, restricciones, reglas y políticas. Entonces, concretamente lo que yo planteo es que tenemos inestabilidad macroeconómica de origen crónico, producto de restricciones irresueltas, reglas incumplidas y políticas fallidas o inconexas. Sí. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que yo tengo? Primero, nosotros nos configuramos como país a partir de el Virreinato del Río de la Plata. O sea, primero de la conquista y colonización española. Pero obviamente teníamos comunidades originarias preexistentes. Entonces, primero dilema era la ocupación territorial. Entonces, la ocupación territorial, desde el punto de vista institucional, se da a través de una alianza estratégica entre la oligarquía terrateniente. ¿Por qué? Porque el principal factor de la producción era la tierra. Y eso generó una alianza estratégica entre el capital interno y externo para la apropiación de un proceso de apropiación del territorio para la organización del Estado. Entonces, esa alianza era entre la oligarquía terrateniente, que eran primero los tributarios del comercio del monopolio español, por un lado, y Miguel Ángel Centeno también lo plantea interesante, digamos, ese es un estudio histórico que determina efectivamente el problema central del financiamiento de la guerra. La burguesía en Europa financiaba la guerra porque había un interés de carácter estratégico, y acá la verdad es que el proceso independentista revolucionario para la burguesía no era un tema importante, porque se discutían otros aspectos. Casi era molesto. Claro. Se discutía la renta aduanera, la libre navegabilidad de los ríos interiores y la administración portuaria, o sea que son tres ejes absolutamente distintos a los mecanismos de recaudación vinculados a la consolidación de la burguesía. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Argentina? Claramente, esa alianza estratégica entre la oligarquía terrateniente, lo que era el partido militar, que obviamente el partido militar fue el que configuró el sistema político en Argentina. ¿Por qué? Entre la ocupación territorial y la apropiación de la tierra como principal factor de la producción en una alianza estratégica con el capital interno y externo, ahí sumaste dos factores de la producción en contra de uno, que era el trabajo, primero, no organizado, o sea, desde el ganado cimarrón hasta el gaucho libertario, digamos, y los procesos de organización social pasó mucho tiempo. Sí. Entonces, tuviste un tema de consolidación en el territorio, en el poder político, en las instituciones. Porque siempre es bueno hacer un repaso de esto. En 1863 tuviste la ley número 27 que crea la Corte Suprema de Justicia, pero los actores se fueron consolidando a través del tiempo. Entonces, desde hay siempre el detalle de que Salvador María del Carril, el primer presidente de la Corte Suprema, fue el autor intelectual del asesinato de Dorrego, que era un productivista. Para tener en cuenta, en la microhistoria también te explica los eslabones de una larga cadena. Entonces, desde esa perspectiva, y es muy interesante recordar que esa alianza estratégica, o sea, esta oligarquía terrateniente, demoró el proceso de industrialización. Se genera una alianza estratégica con Inglaterra, la principal potencia de la época, en el marco del principio de la división internacional del trabajo. Entonces, ¿qué modelo de país existe? Un modelo centralista y porteño. El 1% de la superficie coexiste con el 40% de la población, el 60% de la población restante en el 99%. Entonces, eso va a ir jalonando una red de infraestructura. Primero, lo que significa la red ferroviaria, a través de un modelo que te permite generar los mecanismos del entramado productivo, transporte y extracción. Entonces, lo primero, el ganado cimarrón, que se viene con Pedro de Mendoza en 1536 y después claramente queda abollando en el sistema. Primero, la carne no era un valor importante, era el cuero. Y después el cebo. Entonces, o sea, vos podías matar una vaca siempre y cuando no te llevaras el cuero. Exactamente. Y para comerla, ¿no? Exacto. Y entonces, después se configura la estancia, que es la primera organización empresarial, porque la primera fase de 1810 en adelante, digamos, que era la industria artesanal y de base domiciliaria, definitivamente no estaba configurado a un modelo estructural de país productivo. Entonces, eso implicó cuero, después cebo,
Después, obviamente, el tasajo como carne salada desde el punto de vista del comercio de esclavos. Cuando eso cambia la corriente, efectivamente aparece la industria frigorífica, que es un conglomerado urbano de mayor concentración relativa y mayor desarrollo, pero al mismo tiempo la lana con la producción ovina. Desde 1860 en adelante, sobre todo de 4 millones a 48 millones de cabezas en poco tiempo, prácticamente en 20 años. Entonces, aparece el trigo, obviamente, el trigo, cereales, etcétera. Entonces se pasa a ser la pampa húmeda, formar parte de ese modelo agroexportador, pero los debates aduaneros, 1835, 1875-76, digamos, son debates aduaneros que están vinculados a una industria que se va configurando desde el punto de vista de una distribución espacial con las provincias como preexistentes, desde el punto de vista de los pactos preexistentes para la Organización Nacional. Entonces, el problema central de nuestro país son las asimetrías estructurales en la distribución espacial del ingreso, sí, en la asimetrías en la distribución funcional del ingreso, que la corrige Perón y el peronismo, o sea, entre trabajadores, porque lo organiza un factor de la producción disperso, que antes eran anarquistas, socialistas, comunistas, pasa a ser, efectivamente, sindicatos organizados por rama de actividad y, claramente, la Confederación General del Trabajo con unidad monolítica. Y eso, obviamente, permite tener un factor de poder. Entonces, a partir de ahí empieza el modelo de concertación social o pacto social en el concepto de comunidad organizada del peronismo. Entonces, me parece que esto es muy interesante, ver que hay algo que acompaña la visión economista, que es para mí una cuestión cultural respecto de cómo las élites dominantes se constituyen a sí mismas. Y al no tener una tradición de superioridad, como podrían ser la aristocracia o la nobleza en los países centrales, me parece que en Latinoamérica tienen que sobreactuar la distancia. Y por eso, digamos, esta concepción positivista de fines del siglo XIX, con un gran componente racista y socio-racista, les permite a ellos justificar la superioridad económica y financiera para poder tomar el Estado y utilizar el Estado a su propio interés. Creo que la gran diferencia que hay entre la corrupción política y la corrupción estructural, por llamarlo de alguna manera, es que las clases dominantes en la Argentina y en Latinoamérica se apropian del Estado para sus propios beneficios. Digo, no hay casos aislados de corrupción, sino lo que hay es el saqueo absoluto del Estado por parte de los intereses de la clase dominante. Y eso solamente se puede pensar si vos partís de una superioridad cultural previa. Y me parece que ahí hay una clave para comprender por qué se montan sobre eso para la diferenciación económica. Digo, y por qué la irrupción del peronismo lo convierte al peronismo en un extranjero permanente. En el hecho maldito del país burgués, como decía claro, pero es un extranjero permanente el peronismo. Sí, claro. Por esto que vos decís, que plantea además la posibilidad concreta de una contrahegemonía, claro, que no es ideológica, así que no es discursiva, sino que es claramente económica, ¿no? Claro, porque, a ver, justamente John William Cook, que plantea esto, que él siempre decía, este señor por Alzogaray que promete primaveras floridas que nunca llegan y nos azota con inviernos implacables que nunca fallan, ¿no? Sí. O sea, esa verba que tenía pero digo, en ese caso él decía que verdaderamente la irrupción del peronismo era la verdadera lucha de clases en la Argentina, aun cuando uno puede entender la composición de una perspectiva. Yo siempre en el libro escribo lo que Perón decía. Las revoluciones se resuelven de dos maneras, o con tiempo o con sangre. Bueno, yo creo que ahora no tenemos ni tiempo ni sangre, es decir, creo que puede darse un proceso de transformación de las estructuras económicas para vivir una paz que sea sustentable y duradera, pero no tenés no tenés tiempo. O sea, ahí noto un germen optimista que me haría bien escuchar por mi pesimismo histórico. Antes, esa lógica del pacto social me parece también se planteó en los 90 con el aparato bonaerense, y que de alguna manera el kirchnerismo utilizó la gran victoria electoral como forma también de plantear pactos sociales. ¿Compartís esta...? Sí, a ver, yo soy... Digo, porque primero fue el movimiento organizado, sí, muy estructurado, con mucho poder,
y a medida que la economía fue desarmando el poder del movimiento obrero organizado, el peronismo encontró otros mecanismos de ecualización política, social y económica, y me parece que uno fue el aparato bonaerense, y que fue ganar las elecciones en el conurbano. Claro, lo que se denomina la conurbanización de la política. Sí, digamos. Que no en vano, Pañi, en su libro sobre el conurbano, ataca fuertemente, ¿no? Con mucha inteligencia, me parece. A ver, hay un problema central, que es el cambio de paradigma de la sociedad industrial de base fordista a la sociedad del conocimiento. Sí. Eso claramente es una transición de carácter político, económico, social. La social tiene que ver con la exclusión a partir de un proceso de desindustrialización que se agudiza en el periodo 1976-2001. Sí. La reconstrucción de la red de industrialización de la Argentina del 2012 en adelante, efectivamente, no tiene la continuidad a partir de la interrupción del proceso de Macri y obviamente ahora con el libertarismo libertario. Pero claramente lo que es muy importante observar es que las dinámicas de transformación y de transiciones se van dando en simultáneo. O sea, la simultaneidad entre la economía industrial de base fordista y la sociedad del conocimiento también tiene la economía analógica, la economía digital, la economía que yo denomino ya la transición entre la economía del stock a la economía del flujo, la economía real y simbólica que ya se va dando de la década del 70, porque si vos analizás la economía real en el mundo es más o menos una estimación, 100 billones de dólares. Si tomás la simbólica, cerca de 350, o sea, 3,5 veces más. Operaciones en derivados, de derivado, que genera alta volatilidad desde el punto de vista de los indicadores financieros. Entonces, mi preocupación con respecto a este tema es lo siguiente: estamos ante la inminencia de ir a otro recorrido, que es la economía del trabajo al no trabajo. Y eso sí, claramente agudiza los procesos de atomización social y, como Byung-Chul Han lo plantea, es el concepto de la autoexplotación. O sea, los niveles de contradicción ya no hay entre una clase y la otra. O sea, ya no es una lucha de clases, es una lucha contra uno mismo. Con lo cual viene el concepto de autoexplotación y obviamente un proceso de dispersión. Y entonces ahí viene el problema central de la contradicción entre lo que significa la acción colectiva, Olson, a la acción conectiva, que es otro de los conceptos que se está integrando. O sea, hoy, digo, así como ese rápido organizar también tiene que ver con lo efímero de los procedimientos. El caso típico de lo que fue la revolución o la primavera árabe. Surge un tema de agudización de la acción conectiva, se organizan rápido los colectivos, etcétera, etcétera, agudizan ciertas confrontaciones de gobiernos que pudieron estar desgastados en materia de ejercicios autoritarios, pero la verdad es que es interesante analizar esto, porque para mí el gran debate de la humanidad hoy tenés cerca de 193 países, digamos, más los países asociados, etcétera, pero dentro de los 193, von Rickerburg plantea que son cerca de 117 aproximadamente que son democracias. Hay otro estudio que es de Charles Boggs y Way, digamos, que plantean más o menos un esquema del 60% de los países que son democráticos. Levinsky, Way, Warne es el de Boggs, Warne. Levinsky y Way plantean un esquema interesante respecto al tema de lo que se denomina autoritarismos competitivos y no competitivos. O sea, que hay un problema central de puja del poder. Entonces, la primera caracterización que uno tiene que hacer en el mundo es: las democracias liberales son congruentes con la justicia social, con la inequidad, y bueno, hoy está demostrado que solamente es una herramienta para el uso desproporcionado del poder de los sectores dominantes, con el objeto de establecer, aprovechar el Estado para beneficio propio. Entonces, mi evaluación es que el liberalismo clásico, que promueve la división internacional de trabajo, la mano invisible, la especialización productiva, etcétera, etcétera, o sea que es un avance respecto a lo que era el mercantilismo, el pensamiento del oficiócrata, los clásicos, los neoclásicos, después keynesianos, los neokeynesianos, etcétera, etcétera, o los no keynesianos. Pero lo importante ahí, me parece, es cuál es el hilo conductor de estos procesos, porque el liberalismo clásico pretende generar una presidencia del Estado, pero el neoliberalismo, en toda su conjugación y sobre todo a partir del consenso de Washington, lo que hace
claramente es apropiarse del Estado, como vos decías, para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo los derechos de la mayoría. Entonces, si esta etapa del tema de lo que denominamos precisamente libertarismo libertario o anarcocapitalismo, sí, bueno, eso significa ya la destrucción sistemática, no solamente del estado de bienestar, sino del Estado en su concepción. Entonces, ¿quién salvará al pueblo en términos de dignidad o en términos de efecto redistributivo? Entonces hay un problema serio de discusión. Entonces, primero y principal, cuando uno analiza desde Hobson hasta Lenin o Marx, digamos, y básicamente, y Lenin que decía el imperialismo es la fase superior del capitalismo, bueno, el problema central que nosotros tenemos que observar acá es cómo funciona el anarcocapitalismo, que para mí es la fase superior del neoliberalismo. Entonces, sistemáticamente se van destruyendo los cimientos o las hendiduras desde el punto de vista institucional. Hay una discusión, hay un debate, viste, en la militancia, en la gente, que sostienen que Milei no tiene ideología, sino que es un trastornado. Yo soy de los que creen que hay un modelo ideológico, que sobre ese modelo ideológico se puede trabajar, que hay cierto trastorno, pero eso que eso es secundario. Pero lo importante es, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo hemos llegado al anarcolibertarismo en la Argentina? Porque no se da en ningún país del mundo, porque las derechas europeas son diferentes. Trump es diferente, Bolsonaro es diferente. Digo, ¿qué condiciones se generaron en la Argentina para que esta experiencia que tiene, para mí, autores, intelectuales, desde Hayek a... Sí, von Mises, Hayek, tenés Rothbard, tenés Friedman, o sea, tenés toda una serie de corrientes que son muy importantes. ¿Por qué ganaron? ¿Por qué ganaron en un país con una cultura donde en un país que existió el peronismo? Claro, exacto. Bueno, yo creo que ahí, para mí la explicación tiene que ver con, primero, la construcción de sentido, la proliferación de nuevos medios de carácter hegemónico que han incidido claramente en la conciencia colectiva de la ciudadanía, y tercero... Pero esos medios... Sí. Los había aprovechado muy bien el peronismo. El peronismo utilizó la radio, el peronismo utilizó la televisión. Claro. Digo, ¿por qué el peronismo no entendió los nuevos medios? Bueno, yo creo que eso es un problema de discusión metodológica. O sea, creo que ellos interpretaron mucho mejor la canalización de la comunicación que nosotros. Y digo, si hoy lo estás discutiendo en ciencias políticas, te lo tenés que... A ver, un ministro de Economía, yo también lo discuto en ciencias económicas. Un ministro de Economía que no sepa comunicar, que no tenga una red de comunicación, tampoco genera expectativa. Y en consecuencia su plan muy bien estructurado puede fracasar estrepitosamente. Entonces, la comunicación, o sea, este problema de cuando se discute estructuralmente los problemas de la visión antropológica y el problema de la cultura y la comunicación. O sea, básicamente el etnocentrismo y los aspectos de identidad cultural que tiene que ver con una cultura como componentes más estáticos, si bien son siempre dinámicos, pero son componentes estáticos, pero sobre todo el esquema de la comunicación como un elemento dinámico, o sea, la interacción entre elementos estáticos y dinámicos que a su vez generan identidad y que a su vez dentro de esa identidad la proliferación de los procesos de formación de conciencia. Entonces, el problema central es el grado de conciencia colectiva de una comunidad, y claramente nosotros hemos perdido esa capacidad de generación de una conciencia colectiva. A ver, nosotros tenemos un problema serio. Nuestro espacio no es homogéneo en términos de ser oposición, no es homogéneo. Segundo, tenemos un partido que siempre lo planteamos la interacción entre partido y movimiento. Decíamos, el partido es herramienta electoral, el movimiento es mucho más amplio, es dinámico y genera una visión que supera la partidocracia en el sistema demoliberal, pero a su vez también genera una capacidad para rediscutir los problemas de identidad social en la Argentina. O sea, nosotros somos policlasistas, abarcamos a todos, generamos la vertebración del pacto social, etcétera. Pero eso funciona solo cuando las capacidades de las relaciones hegemónicas de los componentes son más o menos simétricos. Sí. Cuando los componentes
se vuelven asimétricos, el que tiene más fuerza te quiere destrozar. O sea, claramente el gran sueño de la oligarquía en la Argentina es destrozar al peronismo. Sí. El gran sueño nuestro sería que se desaparezcan los factores de poder como efectivamente imposición de carácter hegemónica. Yo creo que la historia determina que ambas cosas son hasta ahora indemostrables. Difíciles, sí. Imposible, sí, casi. Imposible, sí. claro. Sí. Entonces, el problema ahora es que nosotros primero tenemos que tener identidad partidaria, porque el problema central nuestro de las tensiones entre partido y movimiento y entre conducción, entre ejercicio del poder del Ejecutivo con la conducción partidaria. Son las dos tensiones que siempre hemos tenido. Y finalmente, por tenerlas y mantenerlas en forma sistemática, no la pudimos resolver. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tener, o sea, un sistema de organización para tener identidad. Nosotros tenemos que tener un espacio de debate, de perfeccionamiento. A ver, yo no me imagino al peronismo con una nueva conducción de gobierno sin un plan holístico, sistémico e integral de todos los temas, sin cuadros imbuidos desde el punto de vista de doctrina, filosofía y modos de ejecución de alta calidad, y sin aspectos que son claves desde el punto de vista de la ética política y la capacidad para el ejercicio de la acción. ¿Estás a favor de un peronismo chino? Estoy a favor. En el sentido de capacitación de los cuadros políticos y de un partido estoy a favor de un partido político que tiene que tener disciplina e identidad. O sea, a ver, yo creo que cuando me preguntan a mí y me dicen, yo digo, esto funciona muy rápidamente. O sea, esto funciona con la representación y sus cadenas de equivalencia. Las cadenas de equivalencia en la representación te dan identidad, y la identidad te da liderazgo. No es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces creo que en sociedades heterogéneas... Eso no estaría ocurriendo en el peronismo desde hace prácticamente 80 años. Sí, es un problema. A contrarios de lo que pretendía el propio Perón, ¿no? Sí, pero no es menos cierto también que el peronismo ha tenido una capacidad de regeneración de liderazgos. Nos puede gustar y o que no. siempre estuvo preocupado por la capacitación de sus cuadros y de sus militantes. Eso también es el único partido político y movimiento político que se preocupa permanentemente por la capacitación pero de sus quizás cuadros. Por el grado de agresión que tenemos, por lo menos las figuras más visibles desde el punto de vista de la discusión política e ideológica, creo que son cuadros de muy buena formación. Sí. O sea, no hay cuadros débiles. En cambio, la proliferación de voceros de baja calificación de ellos es manifiesta. Sí. O sea, claramente son exponentes de muy bajo nivel de intelectual, en general. Pero digo... o sea, concretamente, digo, baja cultura y pocos libros leídos, y poca consideración de la realidad. Pero en ese contexto, independientemente de todo, lo que creo es que nos obliga a repensar, porque la realidad es dinámica, así como decía Perón, la única verdad es la realidad es muy dinámica y nos exige repensar claramente la interpretación de la sociedad. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que nosotros, así como yo fuera de micrófono te decía un paper que planteó Acemoglu oportunamente con Robinson y después con Johnson también, claramente hay un problema de dicotomía entre pobres y ricos, digamos. Entonces el pobre es prodemocrático en cuanto logre que efectivamente la gobernanza del Estado le permite una redistribución de ingresos para mejorar sustancialmente su calidad de vida. O sea, si nosotros no gobernamos con la capacidad de redistribuir ingresos en favor de nuestro voto socioeconómico, o sea, la lucha política en Argentina está claramente con dos vectores antagónicos. Uno que expresa los valores sociopolítico-culturales, que son esos. Ellos tienen un electorado cuyas demandas no son principalmente socioeconómicas y son sociopolíticas culturales, que tienen que ver con la validación de estos ataques sistemáticos que, en base a mentiras, instalan todo el tiempo, porque son sus valores. O sea, el valor es eliminar al peronismo. O sea, su única gran preocupación es todo vector, todo peronista suelto, o que manifiesta, o sea, no peronista adheridos al sistema o a sus políticas, digamos, que ellos no están en contra de Scioli, están en contra de aquellos que nos oponemos claramente al ejercicio de su política. Entonces, tratan también de establecer unos mecanismos de fagocitación, por un lado, y por el otro lado, de eliminación o extinción, porque buscan la eliminación de todos lados.
La eliminación física la buscaron claramente con un atentado a Cristina, pero nadie está exento a que efectivamente tengamos la perspectiva de eliminación física por parte de ellos. Y la eliminación física te da a través de la muerte civil o que no puedas trabajar, que no puedas expresarte, que no puedas ser candidato, que te obstaculicen o que te inventen causas judiciales. O sea, algo sabemos. Por supuesto, eso, el tema de las causas judiciales, los inventos. Yo estoy en un juicio por el juicio oral por el tema de la causa fútbol para todos. La verdad que he tenido la oportunidad en un tribunal oral de decir las verdades, pero cuando yo escuchaba muchas veces las preguntas y los interrogatorios, decir, bueno... Dale, dale, no, claro. ¿En serio me preguntas esto? Claro, es un tema importante, o sea, porque digo, es pretender, o sea, primero, la figura del incumplimiento de deber de funcionario público, para un jefe de gabinete de ministro o para un presidente, es absolutamente inaplicable. En todo caso, que exista una reforma a la ley 24.156 de administración financiera, ¿cuál es el grado de responsabilidad? Porque si vos en el ejercicio de la función, vos asignás un recurso a un municipio o a cualquier organización y esta no rinde, por X razones, bueno, el problema es de la organización o del municipio. Te puedo imaginar que si vos vas a ser te vas a ser responsable... ¿Por todo lo que hacen los demás? No, claro. Ahora, si vas presuponiendo que el municipio después te entregó una suma de dinero no declarada, bueno, probalo entonces, pero no inventes. No inventes. Sí. Porque ese es el gran problema, que es te sacan de verdad mentira. Porque yo lo expuse una vez en el Congreso de la Nación como jefe de gabinete. Yo decía, la teoría de la calecita, ¿viste? O sea, primero te arman... esto está bien estructurado. La teoría de la calecita funciona de la siguiente manera. Primero, inventan una denuncia que le dan a un diputado de la oposición. Lo viralizan con el aparato hegemónico de medios. Después lo toma un fiscal o juez. Entonces lo hacen en la vía judicial. Entonces, el tema es vía comunicacional y vía judicial. Por supuesto que la vía comunicacional ya te declaró culpable y ya te metió una condena de 50 años. La vía judicial tiene un sistema lento, entonces el sistema de destrucción política es sistemático y paulatino. Entonces eso genera toda una conciencia colectiva en este tema hasta que probablemente la causa nunca pueda sustanciarse y después entonces dice... vos ya te mataron políticamente o civilmente. Claro, porque digo... El tema es, bueno, dice, se resuelve el 1 o 2% de las causas. Y bueno, pues si las causas se inventan y claramente no tienen elementos probatorios o te dicen cualquier cosa simplemente por decir verdades. Porque este es el otro tema. Cuando uno se mete con los factores de poder, claramente los factores de poder te tratan de eliminar de un modo absolutamente impiadoso. Entonces, lo que pasó con toda una generación de periodistas como ustedes, perseguidos absolutamente después del 2015, y esto es un dato objetivo, o sea, con... un veto a la posibilidad de ir a cualquier medio de comunicación y a ganarte la vida, simplemente por expresar tus ideas. Entonces, eso... O tenés que renunciar a todo, ¿no? Claro. Renunciar a todo lo que pensás y ser sino expuesto públicamente como el arrepentido, ¿no? No, claro, pero eso es una muestra mayor de autoritarismo en una sociedad. Yo te diría que la democracia liberal con... el andamiaje judicial y mediático lo que hacen es básicamente eliminar la democracia para generar un mecanismo autoritario de carácter hegemónico para eliminar al adversario. Entonces, todo el tiempo dicen, el problema de la República Popular China y China comunista y autoritario, o Putin autoritario, o Erdogan autoritario, etcétera. Pero digo, la verdad es que ellos son 10.000 veces más, no sé si 10.000, pero digo, son tan autoritarios y tan destructivos de los cimientos de la democracia. Entonces, Zizek diferencia la violencia objetiva de la violencia subjetiva. Dice, la violencia subjetiva es el tipo que va y pone una bomba en algún lado, ¿no? La violencia objetiva es la violencia sistémica, la que vos no te das cuenta, pero que está permanentemente ejerciendo violencia sobre los individuos y sobre los colectivos. Pero también, esto es lo mismo cuando empiezan los problemas básicamente desde el punto de vista de la remuneración de legisladores o no. Bueno, evidentemente es muy problemático tener alta remuneración cuando tenés una jubilación mínima muy baja. Eso ciertamente genera asimetría e irascibilidad social. Pero también no es menos cierto que si vas a hacer, porque una carrera profesional y política que sea honesta y que te genere una trayectoria de vida, no implica ser millonario, ni rico, ni nada por el estilo. Ahora, te tiene que garantizar mínimamente las condiciones para poder acceder a la información, a la tecnología, a cuestiones que son básicas para estar bien dotado en términos de recursos económicos y financieros básicos para hacer tu trabajo de la mejor manera. Es necesario siempre
menospreciar o despreciar a la política porque es la herramienta que le puede poner freno al poder económico, ¿no? Entonces, permanentemente tengo que desprestigiar a la política para poder... Pero por eso, pero... Y la gente sospecha, digo, la gente cree, me parece, y sospecha que la política es de baja calidad. Por lo tanto, no cree que haya que premiarla con buenos sueldos. Sí. Pero digo, también volvemos a este círculo vicioso en el cual los medios de comunicación, aliados con el poder económico, lo que intentan hacer es desprestigiar a los sectores políticos. Yo te debo reconocer que mirando a algunos integrantes de los sectores políticos, siento un poco de vergüenza ajena. No cabe la menor duda que eso ocurre. Me pasa mucho más con los sectores que actualmente están en el gobierno, ¿no? Que digo, ¿de verdad sos diputado? Claro, ¿De verdad sos diputado? Y yo no. No, pero es cierto también que todos sabemos lo que significa las acciones por redes, que eso no es gratuito, eso se da a través de recurso ilegal, o sea, se toma a través de la CIDE, recursos ilegales, etcétera, para perseguir opositores, eso es objetivamente cierto. Lo que se denomina técnicamente propaganda cognitiva lo instaló desde la CIA y lo hacen todos los servicios de inteligencia del mundo para ejercer con autoritarismo extremo la eliminación de los opositores. Que existen periodismo pago, existe, que existen periodismos que hace claramente no periodismo objetivo, sino es periodismo subjetivo con difusión de ideas para defender intereses económicos determinados y gobiernos de turnos que defienden esos procesos económicos, es también así. De manera tal de que yo digo, si vamos a hacer declaración jurada, vamos a hacer declaraciones juradas para todos, para los medios de comunicación, para los jueces. ¿Por qué los jueces son privilegiados y no pagan ganancias? Que ahora recién se pudo plantear para los que ingresan, efectivamente puedan pagar el impuesto a la ganancia, pero fue una lucha de 40 años en Argentina. Entonces, digo, ¿por qué son unos privilegiados? ¿Por qué tienen estabilidad en el cargo? Si realmente el sistema republicano, que tanto a muchos pseudo progresistas les gusta en la Argentina, y hay una referente pseudo progresista que siempre dice, la república. La república es la defensa de los intereses de unos pocos, de manera corporativa, porque definitivamente a través de fiscales y jueces que le defienden sus intereses. Entonces, ahora, ¿hay que utilizar las herramientas del adversario? Digo, porque ellos finalmente te acorralan con esa fusiladora mediático-judicial. Sí. Digo, ¿y uno qué tiene que hacer? Utilizar lo mismo, digamos, utilizar una fusiladora mediático-judicial. Debe intervenir en las redes, debe utilizar sus mismas herramientas. Viste que lo interesante, sobre Maquiavelo pesa un San Benito terrible, ¿no? Porque no hay nadie menos maquiavélico que Maquiavelo, que terminó preso y pobre, ¿no? Claro, digamos. Pero lo que Maquiavelo nos enseñó es, de alguna manera, las formas en las que actúan los poderosos en su época, ¿no? Digo, ahora hay que utilizar, cuando vos enseñás las herramientas que utiliza el poder dominante sobre la oposición o sobre los otros, primero es muy costoso la condena, ¿no? Es una condena casi prometeica, ¿no? Y lo segundo es, la pregunta es, digo, ¿en qué momento vos te convertís en ellos y utilizás las mismas herramientas que ellos, no? No, a ver, creo que es un tema muy importante como discusión. Pero vos fíjate, Maquiavelo fue producto de los Medici y fueron los mismos Medici los que lo condenaron. Esto es un tema interesante de la historia, ¿no? Pero, independientemente de eso, yo creo que es necesario utilizar las mismas herramientas, pero con fines distintos. Yo, sinceramente, soy un demócrata. Yo creo en la identidad del otro, aunque piense distinto. Creo en una democracia pluralista y en ese sentido soy absolutamente liberal, en el sentido de garantizar la libertad de expresión, la libertad de opinión, todos los derechos civiles, políticos, etcétera, etcétera, aunque me perjudique. Pero sí creo en que la democracia concebida... Yo pertenezco a una generación política que se inicia en la política defendiendo la democracia y creyendo en estos valores que tiene que ver con la libertad, pero entendiendo claramente que la libertad individual sin la solidaridad de la justicia social y la igualdad de oportunidades es efectivamente una visión incompleta de la vida. Entonces, estoy absolutamente, daré mi vida para luchar por esos valores, por la democracia, por las libertades, pero también doy mi vida por la igualdad de oportunidades, por garantizar que efectivamente exista un equilibrio
entre esa libertad individual para que se convierta en libertad solidaria, porque existe igualdad de oportunidades para la redistribución de ingresos a partir de un Estado organizado que garantice efectivamente nuevas oportunidades. Porque yo siempre hago este ejemplo, y siendo del interior. Todos dicen, bueno, las provincias pobres, ustedes, todos son señores feudales. Yo siempre digo, señores feudales, las circunstancias, por una razón muy sencilla. Porque digo, nosotros elegimos, yo hice elegir por iniciativa política, que los jueces del Supremo Tribunal de Justicia sean elegidos por concurso de antecedente, oposición y audiencia pública, sin dedo. Segundo, yo rendí todo un juicio de residencia como a la vieja usanza de las leyes de India para garantizar transparencia, que me investigaron todo. Los ciudadanos pueden denunciar lo que quieran, te investigan todo el tema activo, todo, absolutamente para garantizar tu transparencia. Por supuesto que en la política es fácil agarrar y decirte cualquier cosa, pero lo importante es que vos tenés la instancia para tener calidad institucional. El fiscal de Estado elegido por concurso de antecedente y oposición. Los organismos de control por concurso de antecedente y oposición. ¿Por qué? Porque creo, la verdad, es que nosotros tenemos que tener una democracia social, pero con calidad institucional. Esta visión que ellos tienen de la oposición de aniquilarnos a través de mentiras sistemáticas, etcétera, etcétera, la verdad es que es algo que genera inequidad y genera asimetrías en la composición desde el punto de vista de la opinión pública. Pero si esto fuera así, digamos, todos los empresarios serían presidentes, todos los periodistas serían presidentes, o todos los medios masivos serían presidentes. O sea, la gente también cree y también no cree en todo. No cree en todas las redes, no cree en todos los medios, no cree en todos los periodistas, no cree en todos los políticos, no cree en todo de todos. Pero me parece que sería bueno plantear equidad, porque a mí me parece que hay que establecer mecanismos. Es que en una sociedad pluralista, en una democracia pluralista, uno de los componentes más claros de un contrato social, a lo Rousseau, sería efectivamente que estas cosas queden claras y explícitas. ¿Por qué vos, que pensás diferente, no te podés expresar en las mismas condiciones de que aquel que está financiado como un sicario mediático a partir de un grupo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? Ellos te dicen que son dueños de los medios de comunicación y hacen lo que quieren. No, sí, está bien, pero digo... La pregunta es, ¿por qué nosotros mienten? ¿Por qué nosotros no tenemos medios de comunicación? Sí, claro, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero también te diría que un debate para mí, que es un tema clave, es lo siguiente. Es... ¿por qué no tenemos condiciones de equidad nada más? O sea, a mí no me preocupa que me critiquen por mis ideas, ¿eh? Lo que me preocupe es que me difamen mintiendo. Eso sí me preocupa, que me difamen mintiendo. Ahora, después, si yo pienso una cosa, otra cosa, me parece fantástico, es parte del debate, pero también puede ser respetuoso. Mirá, la verdad que uno tiene que, para saber efectivamente la escuela austríaca, bueno, hay que tenerla, Menger, a Rothbard, a von Mises, a Hayek. Hay que leerlo a Friedman desde el punto de vista de la teoría monetaria, hay que leer efectivamente a la banca Simon, hay que leer todo, porque me parece que eso es muy bueno, porque nadie es dueño, porque este es el otro tema. El pecado de soberbia de la política, de entender que uno tiene la razón y el resto que obedezca, no, porque eso tampoco puede ocurrir. Y la verdad es que cuando uno más experiencia va adquiriendo, más observa claramente que la democracia sirve para que en el intercambio de ideas podamos tener una tendencia hacia el bien común, que es verdaderamente entender un enfoque de mejor calidad de vida de la gente. Entonces, a ver... Sí, yo creo que un pensamiento democrático es ir a una discusión sospechando que el otro pueda tener razón. Exacto. Pero en la Argentina estamos convencidos de que nosotros tenemos la razón. Exacto. Que cada uno tiene la razón y no la tiene el otro, ¿no? Claro. Es imposible el encuentro en ese sentido. A ver, vamos a plantear algunas cuestiones básicas y que creo que yo en la tesis de Ciencias Económicas lo planteo, porque digo, para mí, la Organización del Sistema Económico Argentino tiene problemas de restricciones, reglas y políticas. Entonces yo digo, las restricciones irresueltas con reglas incumplidas provocó efectivamente políticas discontinuas y fallidas. Entonces, lo que propongo es un modelo económico que resuelva estos problemas. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? Entonces, tenés 4 restricciones históricas en Argentina. Primero eran 3 para mí, pero después le fui agregando por el razonamiento. Primer tema, restricción energética. La República Argentina, cuando vos tomás series largas de tiempo, antes de Perón construye el gasoducto, efectivamente, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y Lavallol, en 2 etapas después, que permite efectivamente generar un mecanismo de sustitución de fuel oil y el carbón vegetal. Después, esa
matriz se va reconfigurando por distintos aspectos. Digamos, en 1907 el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, en 1922 en adelante lo que fue la creación por parte de Hipólito Yrigoyen, y después se fue consolidando de YPF. En ese contexto, efectivamente, uno puede observar que entre Savio, Mosconi, una alianza militar vinculado efectivamente a un proyecto de país y para el desarrollo de un componente energético. Si vos tomás series largas de tiempo, tuviste un déficit energético muy elevado en 1958-59, yo estaba leyendo justamente la memoria del Banco Central ahí y las importaciones, efectivamente que llegó a cerca del 24% del total de composición de importaciones. En el año 2013 nosotros tuvimos 17% de ese total de composición. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, que efectivamente en el año 1905, ¿te acordás? Con Perón, digamos, con la Standard California, digamos, sí, la California, que era obviamente subsidiaria de la Standard Oil, plantea claramente un contrato y después, bueno, se concreta después con Frondizi y otros contratos que efectivamente logran un autoabastecimiento petrolífero y efectivamente las condiciones para dejar de importar y tener excedente. Obviamente, en el caso nuestro, en la década del 90, la privatización de YPF y la utilización de Repsol es agotamiento de los pozos existentes, falta de exploración y efectivamente declino en la producción, tanto de petróleo como de gas. Aparece Vaca Muerta, claramente la estrategia de estatización por parte de Cristina, que es la que logra definitivamente revertir el declino, aumentar su autonomía y generar la resolución, porque claramente existe un tema en la Argentina: cuando crece el Producto Interno Bruto, crece la energía. Hay una elasticidad de energía, Producto Interno Bruto, y eso obviamente, si vos no tenés la capacidad de producción internamente, no lo podés resolver. Entonces, lo resolvés con petróleo y gas convencional, no convencional, ahora más no convencional. Segundo, lo resolvés con energía no convencional, que es efectivamente de biodiesel, bioetanol, biomasa, pasando por energía eólica, energía también energía solar. También tenés la energía hidroeléctrica oportunamente a través de las grandes obras de infraestructura, lo que es la energía atómica a partir del dominio de la tecnología nuclear con agua pesada, agua liviana, etcétera, y la disponibilidad de uranio. Y por supuesto el tema central es que esa matriz también puede expandirse por el hidrógeno verde también. O sea, Argentina va hacia una perspectiva 2031 de más de 30.000 millones de dólares de exportaciones y claramente resolver la restricción energética. O sea, la restricción energética es clave, pero no es solamente clave para lograr un componente de exportación, desde combustibles líquidos hasta los países a través de gasoductos, oleoductos, hasta de los países limítrofes, sino también para la constitución de las cadenas de valor, que a su vez te permita tener agregado de valor que potencie la generación desde el punto de vista de un modelo de base industrial y a su vez de generación de empleo de buena calidad. Eso es un tema muy importante. O sea, Argentina está en un camino claramente orientado a la superación de la restricción energética de manera histórica. Ahora, fue también por decisión del Estado. La segunda cuestión que me parece importante es la restricción que se denomina restricción externa, o sea, la insuficiencia en la oferta de divisas en el mercado formal y el déficit en el mercado informal, o sea, lo que se denomina técnicamente fuga de capital. Bueno, ahí tenés distintas escuelas de pensamiento, tenés Basualdo, Mancinelli, etcétera, que plantean la fuga de capitales entendido como valorización financiera y sobre todo, sí, lo que ya está probado en toda la bibliografía existente es: esto se produce a partir de 1975-2024. Entre 1964 y 74 no tuviste efectivamente problemas de restricción externa. Y efectivamente la densificación de la industria petroquímica, la industria siderúrgica, la producción de aluminio, la producción química, etcétera, permitió a la industria automotriz una densificación de base industrial que efectivamente estuvo acompasado con el crecimiento tecnológico y expansivo del sector agropecuario. De manera tal de que ahí no hubo insuficiencia de dólares. Lo que sí hubo desde 1975 en adelante y sobre todo 76 al 2001, es un esquema de desindustrialización y un esquema de valorización financiera que generó un problema de restricción externa severa. Bueno, ese es un problema que hay que resolverlo. Primero con oferta de divisas. Segundo, esa oferta de divisas es una diversificación de la matriz productiva y obviamente la consolidación de un régimen monetario que te genere estabilidad. La tercera cuestión es la logística integrada, o sea, la restricción logística. La República Argentina, como te decía, en el 1% de la superficie tenés el 40% de la población, pero 100 kilómetros tenés el 57% del empleo formal. O sea, no podés tener un conglomerado de alta concentración con un esquema de desnivel. Entonces, el proyecto de país, Argentina necesita 250.000 millones de dólares de inversión en infraestructura, que es perfectamente posible de acuerdo a las capacidades que tenemos nosotros y al Producto Interno Bruto. Ahora, necesitas entender claramente la Argentina. O sea, la Argentina era
Con el Virreinato de Río de la Plata, 5,6 millones de kilómetros cuadrados. Con, en 1880, la Organización Nacional y Roca presidente el 12 de octubre de 1880, 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Entre ese periodo, y sobre todo 1810 al 1880, en realidad ocupado territorialmente la mitad, 1,4 millones de kilómetros cuadrados. Pero nunca entendimos esta concepción de país bioceánico. Argentina, país bioceánico, Malvinas, Isla del Atlántico Sur, Atlántida Argentina. La Antártida Argentina también te permite claramente un esquema de pasar de 2,8 millones de kilómetros cuadrados a 3,7 millones de kilómetros cuadrados, pero a su vez tenés 2,8 millones de kilómetros de mar. Entonces vos tenés una superficie terrestre, una superficie marítima. Eso significa doble concepción estratégica de un país con una visión terrestre y una visión marítima, y en un espacio aéreo determinado. Pero la Argentina es el campo. Claro, por eso. No el mar. No, bueno, por eso es muy importante eso, porque eso ¿qué es lo que te va a permitir? Digamos? Primero, la infraestructura es la clave desde el punto de vista del desarrollo de la plataforma logística y la competitividad sistémica. O sea, se puede hacer matemáticamente demostrar eso como una competitividad sistémica. Yo estoy sacando todavía, estoy ajustando los números, pero yo estoy observando más o menos los primeros análisis que hago, es que cuando vos tenés y esto hay que discutirlo después, ya no podés plantear en un mundo de carácter global muchas modificaciones en derechos de exportación, aranceles, reintegros, etcétera, te genera un problema de pérdida de competitividad en lo que se denomina tipo de cambio real efectivo, o sea, lo que vas a exportar y dónde vas a exportar y con las condiciones de logística para exportar. O sea, eso se necesita puertos marítimos, puertos fluviales, transferencia de carga, autódromo, aeródromo. Necesitas red vial, necesitas fibra óptica, necesitas infraestructura energética, necesitas autovías, acceso, o sea, necesitas infraestructura, digamos, no hay ninguna otra posibilidad. Eso, para mí, implica en los últimos 25 años cerca de 80.000 millones de dólares de pérdidas, que es un problema serio. Entonces, para mí, claramente, esas tres restricciones, la energética en camino a resolver, solamente se resolverá en la externa cuando se resuelva la logística y el régimen monetario, pero también una restricción política. Si no nos ponemos de acuerdo en este proyecto, en este modelo de país que para mí es clave en la logística, o sea, tenés tres corredores estratégicos, el norte, el centro, el sur patagónico, la ruta 40, la ruta 3 y otro transversal. Entonces vos tenés la hidrovía Paraná-Paraguay y ahí armás un sistema marítimo, fluvial, ferroviario, aeronáutico, etcétera, etcétera, y te integrás al mundo con acuerdos de carácter estratégico desde el punto de vista comercial. Bueno, eso se denomina restricción política. Ahora, si vos asumís como presidente, después viene otro y hace exactamente lo contrario, y bueno, sí, tenemos que tener... Sí, lo que pasa es que ahí la sospecha que yo tengo es que no es una cuestión estrictamente política. Y que no es estrictamente electoral. Me parece que lo que falla allí es una clase dominante que nunca termina de querer convertirse en clase dirigente. Porque, digo, yo te escucho a vos y digo, claro, tiene razón, hay que hacer eso. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué no? Digo, esto que vos lo sabés, lo saben muchos dirigentes políticos. Digamos, ¿por qué no se produce ese pacto? ¿Por qué? Y me parece que ese pacto no se produce porque los sectores dominantes, quizás soy muy esquemático, muy prejuicioso, pero a mí me da la impresión que los sectores dominantes en la Argentina no se animan a ese pacto. Y que finalmente la política queda pedaleando en el aire intentando un pacto político y social que le pasa a Perón desde el 46 en el discurso en la Bolsa de Comercio hasta Cristina en los últimos años pidiendo ese pacto y pidiendo ese... Digo, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Digo, vos tenés un sector mayoritario que posiblemente no esté para pensar estas cosas. Digo, y no tenga la posibilidad de pensar en términos estratégicos. Tenés una clase política en la cual un gran sector, no quiero ser injusto, pero un gran sector de esa clase política está pensando en cómo sale en Twitter, cómo sale en los medios, si lo invita a tal medio o no, digamos, cómo cuidar la quintita propia. Y después tenés una clase empresarial que para mí piensa mal. Y para mí tiene taras ideológicas que le impiden pensar
pensarse a sí misma como clase dirigente. Sí, ahí te diría otra cuestión, digamos. Yo interpelaría tu pregunta diciendo, las élites dominantes están fragmentadas en la Argentina. No hay una consolidación desde el punto de vista de una homogeneidad, ni discursiva, ni paramétrica, ni nada. Y eso es un tema también. Ese es mi prejuicio. Claro, tiene el mismo problema que desde el punto de vista político. Mirá, yo tengo alguna experiencia interesante de la praxis política. Así como veo que hay un problema de el maridaje entre filosofía política, teoría política y comunicación política, y los modelos retrospectivo y no prospectivo, que eso es un problema. También digo los problemas de los prejuicios entre la academia y la política. O sea, a mí me encanta estar en estos debates porque uno desde la praxis política puede ver algunas cosas que alguien que solamente se dedica a la academia no lo ve, y viceversa, que son dos cosas interesantes. La otra cuestión que me parece que hay un gran prejuicio en la política en términos de los vínculos entre los actores del sistema. O sea, se supone que en términos de rational choice, digamos, de elección racional, se supone la accionalidad estratégica y se supone la racionalidad estratégica de los actores. Y se supone que tenés que llegar a un equilibrio de Nash, o sea, cada uno está buscando la mejor decisión. Ahora, lo que me parece a mí es que hay un problema serio de construcción de discursividad, de apelación al debate plural y obviamente los perjuicios que nos generan a veces posiciones irreductibles sin razonarlas adecuadamente. Pero bueno, en esta inteligencia me parece que es interesante entender que hay una restricción política. O sea, vos podés hacer estas tres cosas que yo decía, restricción energética, externa y logística, si solo si tenés un cierto pacto, alguna dimensión del acuerdo. Porque la irreductibilidad de la visión te impide hacerlo. Ahora bien, vamos al otro tema, que son las reglas. Vos tenés, esto, viste, tampoco no se puede inventar demasiado, pero hay una regla fiscal, una regla monetaria, regla cambiaria, y podés plantear reglas institucionales. Entonces yo digo, a ver, discutamos, por ejemplo, reglas fiscales. ¿Cuáles son las 4 reglas fiscales? Bueno, una regla de balance, o sea, si tenés superávit o déficit. Una regla es de ingreso. Bueno, regla de ingreso puede ser, bueno, cuál es el máximo nivel de presión tributaria admisible, cómo se da la proporcionalidad y la progresividad, cómo se da la distribución entre impuesto directo e indirecto, cómo se da el problema de los gastos tributarios y su composición. Bueno, esas son reglas que ya están discutidas, de todos los países del mundo, algunos aplican, no. Tercer tema, tercer regla. Bueno, regla del gasto. Vos decís, a ver, es límite respecto al Producto Interno Bruto, es su tema. Erogaciones corrientes, erogaciones de capital es otro. Contabilidad patrimonial incorporada desde el punto de vista de la eficiencia y la productividad del gasto. Todo eso existe y sí, bueno, hay que discutirla. Cuarto tema es la regla de lo que se denomina regla de deuda. Bueno, deuda en moneda extranjera, en moneda de curso legal, tope, etcétera. Relación entre servicio de capital, interés de deuda respecto a recursos corrientes. Bueno, son todas reglas que, la verdad, la literatura las ha trabajado. En la Argentina hay, sí, montones de reglas, leyes, etcétera, incumplidas, y casi todas. Entonces, no solamente construir reglas, sino cumplirlas. Segundo tema, porque digo, hay que tener reglas, ¿eh? O sea, en eso soy de los que considera que así como hay que resolver las restricciones, hay que tener reglas, porque si no es muy difícil en un país como la Argentina. Segundo tema, regla monetaria. Bueno, vos podés decir, ¿cuál es? Y bueno, vos podés decir, bueno, yo tengo una regla, la regla de Fisher de teoría cuantitativa, sí. Regla de Friedman, sí. Tengo la regla de Hayek también. Tengo la regla de teoría moderna. Tenés varias. Bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo. Tercer regla, la regla cambiaria. Bueno, puede ser tipo de cambio fijo, flotante, con administración, sin administración, todas las alternativas, con convertible, no convertible, podés hacer lo que se te cante, digamos. Ahora, el problema central es que el diseño tiene que ser lo más aproximado a efectivamente cumplir con algunos mandatos, que tiene que ver con Marshall Lerner, con Krugman-Taylor, con Tirwald, digamos, que tiene los problemas de elasticidad del comercio exterior, de exportaciones, importaciones, etcétera, y cómo te impacta en la sostenibilidad cambiaria. Bueno, eso es un tema que hay que discutir. Son cuestiones técnicas, pero que tienen que ver con argumentos políticos. Y después las reglas institucionales. Por ejemplo, me parece que llegó la hora de discutir en la Argentina si vas a... Viste que hay algunos que están a favor de la autonomía e independencia del Banco Central y otras no. Pero si vos crees que efectivamente las instituciones tienen que tener autonomía, pero con un control parlamentario, con una cuestión que funcione, y que funcione con alta profesionalidad. Mejoró mucho la profesionalidad del Banco Central en la Argentina con los controles parlamentarios, pero hay que profundizarlo. La AFIP, bueno, la AFIP tiene que controlar todo, en el sentido, sistema de seguridad social, recaudación, meter todo el tema
de precio de transferencia, comercio exterior. Para mí hay que meter todo bien integrado, un organismo súper calificado de alta para combatir la evasión fiscal, la elusión fiscal, administrar con absoluta transparencia el sistema. Me parece que eso es un tema que debería formar parte de un acuerdo de carácter constitucional, con regla institucional. La otra cuestión son las políticas. Cuando vos tomás desde 1810 al 2024, tenés distintos periodos, discontinuidades, rupturas de la política industrial. No hay ninguna posibilidad de que un país pueda progresar en materia de desarrollo industrial. Ahora, lo mismo pasa con las economías regionales. Vos fíjate las economías regionales o la generación de empleo. Yo tengo ahí varios textos que estoy trabajando desde el punto de vista de los niveles de organización del empleo en la Argentina, desde 1810, pero básicamente con distintos mecanismos. Obviamente era población rural, dispersa, sin representación sindical, hasta anarquismo, socialismo, comunismo, hasta la llegada del peronismo y la organización. Pero me parece que es interesante ver esto, las economías regionales. Cuando vos ves las economías regionales, a ver, cuando te hablan de economías regionales, vos asociás las economías regionales con un concepto que se fue instalando progresivamente, pero básicamente lo planteas de la marginalidad. Decía, a ver, el algodón y el quebracho en el Chaco, el azúcar en Tucumán, el tabaco y el poroto en Salta, Jujuy, Alto Oro Zapla, que te acordás más o menos de la década de 60-70, después te acordás, la pesca en el sur, te acordás del vino, digamos, el olivo en La Rioja, el tema del vino en Mendoza y en San Juan, y así sucesivamente vas caracterizando ciertas provincias con haciendo geografía económica. Claro, haciendo geografía económica, ¿cierto? Pero básicamente hoy ese mapa va cambiando, porque cambia la configuración del mapa geopolítico mundial, la demanda internacional y el aprovechamiento estratégico. Entonces vos decís, bueno, manzanas y peras, sí, siempre estuvo vinculado a Neuquén y Río Negro, principalmente, y en el valle del Río Negro. Pero también es objetivamente cierto que hoy el petróleo y el gas, el hidrógeno verde y otras circunstancias pueden cambiar el mapa y configurarlo de una manera integral. Pero también los minerales estratégicos, que va desde el potasio en Mendoza hasta posibilidades de exploración y desarrollo del tema uranio, pasando por el tema del oro en Santa Cruz, o efectivamente el tema del desarrollo del cobre, o el molibdeno, u otros tipos de componentes que son estratégicos. Entonces, Argentina va desarrollándose claramente en las zonas de frontera con lo que son minerales estratégicos, petróleo y gas, producción de energía. O sea, fíjate, caso de la provincia del Chaco puede ir a un sistema de autoabastecimiento con la llegada del gas a partir de centrales térmicas de producción, o eventualmente también con energía solar. Lo mismo que el desarrollo de transporte para el tema de energía eólica. Entonces, la energía, los minerales estratégicos, las cadenas de valor de manufactura de origen industrial, agropecuario, servicios basados en el conocimiento, claramente pueden configurar un país con densidad productiva, entramados productivos, cadenas de valor, que por lo menos son aproximadamente entre 42 y 48, depende de cómo los quieras clasificar, y te da un esquema interesante. Pero también es necesario advertir los problemas de concentración. Vos fíjate, yo el otro día estaba sacando una cuenta interesante. Cerca de 2.800 que son pool de siembra o sociedades anónimas o organizaciones empresariales administran cerca de 28 millones de hectáreas en la Argentina. O sea, tenés una concentración muy profunda. Sí. La concentración, por un lado, es lo que te permite atemperar los problemas de asimetría desde el punto de vista del impacto climático, etcétera, etcétera, pero a su vez ha generado productores que eran explotaciones agropecuarias que sean productores, que se han transformado en rentistas. O sea, una nueva configuración del mapa rentístico en Argentina. Sí. Entonces, la renta de la tierra es un factor de ingreso significativo en pueblos, comunidades, etcétera, que a su vez tiene un efecto expansivo desde el punto de vista... Y no de grandes hectáreas, sino incluso de pequeñas unidades. Porque el promedio de los 2.800 son aproximadamente 7.200, 7.700, etcétera, algunos más, menos, etcétera, pero básicamente... Lo que te digo es, eso se está dando en la República Argentina. Entonces, me parece que hay un problema de debatir la densidad, porque cuando yo me planteaba básicamente en Chaco trabajar lo que es economía energética, que es muy importante, porque antes no lo teníamos. Te puedes imaginar para nosotros la llegada del gas,
puede ser un insumo estratégico para el desarrollo de ciertas cadenas de valor asociadas. Pero también la economía ambiental, que tiene que ver con la emisión de instrumentos para que te paguen y compensen el oxígeno que nosotros le cuidamos al resto del mundo. O también la economía del conocimiento o servicios basados en el conocimiento. O también las cadenas que son productivas, que son 18 a 20, que van desde la producción de maíz, soja, algodón, o articulación de cadenas cárnicas integradas, o distintos mecanismos en claves productivos. O sea, la Argentina necesita no un presidente que pretenda ser un líder del libertarismo mundial, sino alguien de carne y hueso que sepa la realidad y básicamente cómo ir transformándola, que a veces te cuesta, porque las herramientas y los problemas a veces no te dejan ser tan efectivo como uno diseña. Pero no me cabe la menor duda que hay una diferencia muy importante. No es lo mismo tener un plan sistémico, holístico, integral, que podés tener imperfección en la ejecución por falta de equipos adecuados o por liderazgos que a veces se agotan por el mero transcurso del tiempo, que no tenerlo. Entonces, el gran desafío para superar los problemas de la inestabilidad macroeconómica de origen crónico en Argentina tiene que ver con esta reconfiguración de la restricción política y la restricción institucional. Entonces, de nuevo... Sí, lo que pasa es que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo llegamos a esa posibilidad? Sí. Porque no está visualizada la posibilidad de esa paz perpetua de la que vos hablaste hace un ratito. Exactamente. Bueno, para mí la única manera es la consolidación desde el punto de vista de entidades partidarias sólidas que sean capaces de representar a un colectivo político-social que pueda tener la capacidad de generación de cuadros de muy buena calidad y de que pueda definitivamente establecer la representación del debate público. Yo creo que son... Pero es teórico. Sí. En la práctica eso no lo encontrás. No encontrás cuadros en los partidos políticos. Bueno, eso es un gran problema, porque ese es el otro problema. Van Reichenborch lo plantea con mucha precisión. O sea, ¿cuál es el problema que vos tenés en el tema básico? Digamos, ¿cuáles son las dos grandes críticas que tiene la política hoy y las democracias sobre todo? Primero, un problema de eficiencia. O sea, la capacidad de resolver los problemas. Eso se llama, y está identificado por el electorado, la capacidad de resolver los problemas de los partidos. Y eso tiene que ver con la eficiencia. Y también la legitimidad, que tiene que ver con la capacidad de aceptación de los procedimientos de carácter formal e informal desde el punto de vista de las decisiones. Y eso requiere de parte de los partidos una renovación, en el sentido siguiente. O sea, ¿por qué yo creo que estas tres tensiones que yo te digo, igualdad y libertad, es conceptual, pero es efecto redistributivo, administración del Estado y nuevos paradigmas de conformación? Segundo, te digo el tema de representación y representatividad, porque la representatividad tiende a ser formal. Esto que decía Aristóteles, viste, que él decía que la democracia por sorteo era la verdadera democracia, y la democracia por representación y por elección de militares y jueces era aristocrática. Bueno, el problema central es que el cuestionamiento a las democracias liberales es su tendencia a la aristocratización, o sea, por eso se plantea clase política, etcétera, etcétera. Entonces, el problema central es cómo se pueden configurar ciertos aspectos para resolver este problema de la representación. Entonces, hay representación que puede ser formal o no formal. Hay representación que puede ser el tema de recomposición de actores colectivos. Es necesario entender que la representatividad desde el punto de vista formal tiene que dar lugar a una representación mucho más abierta a la ciudadanía, porque el problema central es que si la representación es solamente entre elección y elección, y bueno, ahí tenés otros esquemas, James Membridge, también lo que es el tema de Anna Pitkin, 1977 en adelante, etcétera. O sea, los problemas de representatividad que son descriptivas, también giroscópicas o no, digamos. Entonces hay que ver claramente cómo se representa. O sea, el problema de representación, hoy hay un problema central de la democracia que tiene que ver con el debate y la representación. Y eso me parece clave. Porque eso es lo que te va a dar legitimidad. O sea, vos podés tener legalidad. Ahora, la legitimidad es claramente tu vínculo o tu relación, básicamente, entre representante y representado. Entonces, bueno, esa es una tarea de los partidos políticos. Entonces, me parece que hay un problema. Cuando a vos te toca gobernar, bueno, el gran y principal problema es, le das el poder al presidente porque un presidente débil no puede gobernar. Pero bueno, entonces, ¿por qué no repensamos efectivamente un modelo en donde exista una capacidad de administración colectiva del poder de otra manera? Entonces, el sistema de check and balances, articulado en la Constitución de Estados Unidos y en el Congreso de Filadelfia en adelante,
bueno, tienes un sistema de enmiendas, etcétera, etcétera, pero creo que hay que discutir eso, en el sentido de cómo nosotros somos capaces de entender. Por eso yo digo 3 cuestiones que me parece que serían muy buenas, en el sentido de, digamos, reducir las cámaras y cosas, pero tener una mejor ajuste de representación. El Poder Judicial, que no dure el sine die, sino que sea por cargos temporales y con un sistema de elección directa e indirecta de mejor manera. Y un sistema que combine el semipresidencialismo, en donde la capacidad de resolución de los conflictos políticos se pueda dar con partidos organizados. Si los partidos, esto es un problema serio, los partidos tienen cada vez menor número de afiliados, segundo, menor fidelidad relativa, tercero es la volatilidad del votante, el votante cambia de partido a partido, o sea, hay un problema de identidad partidaria y de representación. Pero bueno, es parte de los desafíos que tenemos, porque si, así como el populismo es algo que ocurrió por un problema de cadenas de equivalencia en la representación dispersa, por un cambio de modelo societal, bueno, también creo que se da el tema de... Yo no creo que haya que eliminar los partidos políticos. Yo no creo que haya que encubrir dentro de una perspectiva movimentista la falta de identidad y de organización. Y a su vez que creo que eso es un tema que nos exige un debate mucho más profundo. Jorge, gracias por venir. Siempre que hablo con militantes, con cuadros políticos del peronismo, siempre surge tu nombre como uno de los cuadros más preparados del peronismo. ¿Qué pasó? Desde que fuiste jefe de gabinete hasta la actualidad, para que otros hayan tenido oportunidades y que estuvieran menos preparados que vos. Es una buena pregunta. Es una pregunta jodida por 2 sentidos. Primero porque apela un poco a tu soberbia, pero también apela un poco a que en qué te equivocaste. No, bueno, a ver... ¿En qué te equivocaste vos y en qué nos equivocamos nosotros en que vos no estés donde tenga que estar? A ver, yo creo que hay varias cuestiones. Primero, es más difícil... O en la acumulación de poder interna también, ¿no? Sí, claro. Sí, hay un problema de desniveles de acumulación interna y otra cuestión es... Una cosa es construir poder desde la periferia y otra del centro. Son 2 cuestiones importantes y la reforma constitucional de 1994 la agudizó. Y tercero, porque finalmente yo también fui vector de conflictos con visibilidad que generaron deterioro desde el punto de vista de imagen y de confianza. Y eso obviamente es así, pero forma parte de este tema. Pero yo siempre digo que la política, lo más importante de la política es ser coherente. O sea, es saber dónde estás y qué intereses defendés. Y la verdad que de eso creo no haberme equivocado. En procedimientos, en tiempos, etcétera, pudo haber sido... siempre uno se equivoca. Lo que pasa es que haber tenido liderazgo democrático en 25 años en un territorio no es menor, y ese desgaste también creo que parte de mis equivocaciones es no haber podido generar cuadros políticos más sólidos en términos de sostenibilidad del proyecto y las capacidades de disputa en otros niveles de la política argentina. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, en el sentido de poder aportar desde otros lugares también, porque la política no se agota solamente en el ejercicio del poder. También muchas veces debatir ideas y ayudar desde las ideas puede configurar un debate interesante. Si no, lo podemos ver en muchos grandes... no por la grandeza de nadie, sino digo, me parece que es parte del... Así como Gramsci fue un gran aporte en términos de su análisis intelectual, yo no digo que uno pueda hacer grandes aportes, simplemente los reducidos o aportes que uno pueda darse es una combinación buena entre teoría y la práctica que también ayuda a resolver problemas. Entonces, yo la verdad que estoy muy entusiasmado con esta producción, porque o sea, uno tiene siempre las 2 tendencias posibles, o hacer un ensayo forzado, o hacer lo que significa una tesis con la rigurosidad analítica que esto significa. Bueno, es un tiempo que lleva más tiempo, pero lleva también la enorme satisfacción de pensar los temas y de entender. O sea, para una persona, porque la verdad que yo tengo
En estos últimos 22 años, poniendo claramente 2020, y sobre todo 2001 hasta el 2023, en 22 años he tenido la posibilidad de haber sido 2 veces jefe de gabinete de ministros, senador nacional, 3 veces gobernador, 1 vez intendente, y eso te ayuda a ver la realidad, no solamente desde los errores, sino también de los aciertos, porque ese es el otro tema de Argentina. Pareciera ser de que no acertamos nunca, y acertamos muchas veces muchas cosas muy buenas, e impedimos otras cosas que podrían ser mucho más nefastas. Pero bueno, a veces las cosas pueden darse. No, yo siempre planteo esto, digamos, no somos ni el peor país del mundo ni el mejor país del mundo. Somos un país que requiere tener una identidad, una representación, pero tenemos la sensibilidad y el corazón necesario para afrontar los grandes desafíos. Nosotros siempre, a nuestros opositores, adversarios, muchas veces que nos ven ellos a nosotros como enemigos. Esa es una gran diferenciación entre nosotros y ellos. Nosotros no vemos a nuestro adversario como enemigos, ellos nos ven muchas veces como enemigos. Y la gran diferencia es que cuando uno ve al otro como un adversario, lo ve desde una perspectiva democrática, en términos de antagonismo político, en el sentido de pensar diferente, pero poder en algún momento arribar a determinadas conclusiones. En cambio, cuando te perciben como un enemigo, toda la voluntad de alguien es extinguir esas capacidades. Y yo siempre cito lo que decía el Martín Fierro: hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Entonces, cuando tenés la posibilidad de administrar el poder y ejercer esa voluntad mayoritaria, ahí podés aplicar la regla del consenso y la regla de la mayoría, que no son excluyentes. Muchas veces se puede aplicar la regla de mayoría porque es imposible el consenso, pero muchas veces a partir de la mayoría se puede ampliar las voces del consenso y las articulaciones estructurales del consenso. Entonces, creo que es un gran desafío. Y mi razonamiento, finalmente te digo, en teoría de los juegos, es que la Argentina tiene, a través del sistema de interacción, o lo que se denomina dilema de prisionero iterado, en términos de una de sus soluciones, es que la construcción de confianza tiene que ver con el conocimiento de la historia y sobre todo con el conocimiento de los actores. Cuando los actores logran percibirse en términos de su accionalidad estratégica, pueden posibilitar la cooperación. Yo humildemente creo que podemos hacer un gran esfuerzo para lograr eso. Bueno, muchas gracias. ¿Vuelve entonces el peronismo? El peronismo siempre vuelve. Yo creo, y siempre vuelve por una cuestión. Puede tener distintas manifestaciones desde el punto de vista de su desarrollo y su liderazgo, pero la esencia del peronismo es su cultura nacional y popular. Y esto es un tema interesante desde el punto de vista doctrinario, porque es una doctrina simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Eso es una gran identidad del pueblo argentino. Pero a su vez tiene una filosofía, como filosofía de vida, digamos. ¿Por qué simple? ¿Y por qué práctica? Práctica porque ayuda a obrar. ¿Por qué simple? Porque proviene efectivamente de las acciones claras del pueblo. Entonces, por eso, cuando existen tendencias hegemónicas de carácter imperialistas, lo que se pretende es aplicar frente a la identidad cultural que se promueve. La transculturación o la aculturación, que es la destrucción de los valores y la cultura del otro. En cambio, nosotros planteamos claramente el concepto de interculturalidad. Y la interculturalidad significa un entrelazamiento de ambas culturas para lograr una nueva identidad. Pero eso no significa la extinción del otro, sino respetar al otro en sus valores. Jared Diamond hablaba de cerca de 7.000 lenguas que se dicen o que se hablan en el mundo, dialectos, lenguas, etc. Probablemente el mundo de la geopolítica actual nos lleve a un esquema de centralización con predominio hegemónico del inglés probablemente y otros idiomas alternativos, pero básicamente hay una tendencia a que los idiomas como identidades se vayan fusionando y se vayan generando un proceso de reducción. Pero lo cierto es que el peronismo es la esencia misma del pueblo argentino. Por eso nosotros tenemos que ser capaces de recrear las condiciones que implicaron distintas cuestiones. Este tema de Maguire, cuando habla de peronism without Perón, digamos peronismo sin Perón, lo que habla claramente es, bueno, después de un líder y después de todo un proceso que pasó, democratizar un partido y fortalecerlo es un debate inconcluso. O sea, finalmente,
el peronismo es una expresión colectiva del pueblo argentino con un debate inconcluso. Ese sería el final. Bueno, muchísimas gracias por... Gracias. La seguimos. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima vez que tengamos aquí un encuentro en La Patriada, una entrevista con nuestro próximo invitado. Gracias a todos por estar del otro lado. FM La Patriada, en el 102.1. Estamos donde estás. Mientras cocinas, puede estar apostando.